RDC, desde Mendoza al mundo. Bienvenidos. Su radio le da la hora, 9 horas en punto. RDC, de Mendoza al mundo. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Querida audiencia, muy buen martes. Bueno, hoy tenemos un martes, digamos, está fresquito, pero está pasable. Podemos seguir caminando, enfrentando la vida diaria. Acá estamos en Hablemos de Derecho y Familia, como todos los martes, de 9 a 10 de la mañana, con nuestra querida Radio Digital Católica, RDC. Recuerden, tenemos un canal de YouTube de la radio RDC para todos aquellos que quieran suscribirse y poder ahí escuchar los distintos programas. Y también mi programa tiene su canal de YouTube que se llama Hablemos de Derecho y Familia, donde están todos los programas subidos desde el año 2024 para aquellos que quieran retomar algún tema que ya hemos tratado o investigar qué temas hemos ido tratando y puede interesarles a volverlo a escuchar o escucharlo por primera vez, verlo y escucharlo. Y también el teléfono de WhatsApp que tenemos de la radio por si alguien quiere interactuar, quiere hacer preguntas o quiere mandar saludos o lo que fuera, que es 261-589-3993. Adriana Gurgui a cargo de la conducción. Hoy vamos a seguir hablando de la encíclica de nuestro querido Papa. Y tengo 2 personas muy expertas al respecto, así que bueno, sepan aprovechar el tiempo que vamos a tener para charlar sobre el tema. Pero bueno, antes que nada y se me pase. Hola Gabriel, buenos días, querido operador que está siempre ahí al pie del cañón y es el que me da una gran ayuda, así que no quiero olvidarme, lo tengo ahí puestito, bien resaltado para no olvidar. Bueno, y como siempre trato de empezar con una pequeña oración, meditación al Espíritu Santo, a quien siempre le pido que me guíe en esto, en este servicio que trato de brindar para poder llegar a todos ustedes. Y bueno, como también para bajar un poquito los decibeles, poner nuestro espíritu dispuesto para escuchar lo que vamos a tratar en el día de hoy. Y dice así: ven Espíritu Santo, hoy quiero entregarte todo para vivir con plena libertad interior, sin aferrarme a nada, sin apegos que me esclavicen. Muchas veces me hago esclavo de tantas cosas y no soy capaz de renunciar a ellas. Así me lleno de tristezas e insatisfacciones. Ven Espíritu Santo, toca mi corazón y regálame un santo desprendimiento para que no pierda la paz cuando logro conseguir algo y para que no me angustie cuando algo se acaba. Quiero caminar liviano, sin tanto peso en mis hombros. Quiero respirar libre, sin estar atado a tantas cosas y personas. Quítame esos apegos, espíritu de libertad, para que pueda caminar alegre y sereno. Amén.
bueno, también les recuerdo que estamos en Twitch, para el que nos quiera ver, digamos, en directo. Y como les decía, vamos a seguir hablando de la encíclica Magnifica Humanitas, esta encíclica de nuestro Papa León XIV, que ya les comentaba en el otro programa que hablamos sobre este tema. Les recomiendo leerla, es muy rica, tiene mucho para hablar, por eso de a poco vamos a ir desmenuzándola, de los distintos temas y miradas que permite esta encíclica del Papa en este tiempo que estamos viviendo de tanta confusión y tantas problemáticas. Y el tema lo hemos denominado, le hemos titulado ¿Quién custodia lo humano en el tiempo de la inteligencia artificial? Claves de la encíclica Magnifica Humanitas. Para hablarnos de este tema, tenemos acá a Magíster Marcelo Palma. Buenos días, Marcelo. Buenos días. Un gusto Igualmente. conocerte. Le digo a la audiencia, no lo conocía, Marcelo, y realmente me ha mandado algunas cosas que ha escrito que me parecen extraordinarias, así que le agradezco un montón. Él es magíster en negocios y tecnología, máster en ingeniería del conocimiento y la inteligencia artificial, así que bueno, sobre este tema es un experto. Y por otro lado tengo a la doctora Elizabeth Ornat, hola Lili, Lili para las amigas, para los conocidos. Ella es abogada, ya estuvo con nosotros cuando estuvimos hablando el otro martes sobre la encíclica. Y bueno, también para compartir y charlar, ¿no?, sobre este tema desde esta mirada, ¿no?, propiamente de la inteligencia artificial. Pero también quiero destacar que Marcelo ha publicado un libro que se llama Humanos Gran Reserva, cómo forjar hijos soberanos frente a las pantallas en el tiempo de la inteligencia artificial. Me parece muy apropiado. Ahí justamente estamos mostrando la portada de su libro. Me parece que es justamente el quid de la cuestión actual, ¿no es cierto?, con este tema de la inteligencia artificial, las pantallas y todo lo demás. Así que bueno, está muy, muy bueno que él haya podido hacer esta publicación y compartirla. Pero bueno, para empezar a hablar, ¿quién custodia? Dice, hemos denominado acá, pero ¿por qué el Papa, ¿no?, dedicó una encíclica a este tema de la inteligencia artificial? Bien, buena pregunta esa y oportuna, ¿no?, el tiempo en que lo publica. La verdad que cuando justo decías, todavía en el tema de trabajo, y me habían pedido varios clientes, empresarios, amigos, etcétera, que si podía dar cursos al respecto, y en un tema que a mí me preocupaba, digo, hay mucho sobre inteligencia artificial, sobre tecnología, etcétera, incluso hoy en YouTube, hay TikToker, cosa que no Sí. soy, un montón de temas, pero digo, me preocupaba a mí de hace tiempo, para ocuparme, es la gobernanza de la tecnología en general. Ujú. Mi esposa da charlas y se enfoca en eso, el tema de educación del carácter, etcétera. Y siempre yo veía los efectos, y una charla que entre los distintos talleres iba creciendo es los efectos de la tecnología en los distintos ámbitos de la persona Ujú. y cómo eso incidía. Y con efectos positivos en muchos casos y negativos en otros. Entonces, cuando abordo este tema, digo, es lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestra empresa que estamos trabajando, preocuparnos en eso, o sea, tecnología al servicio de las personas. eh, en- y se enfocó en lo que es la gobernanza de la tecnología y gobernanza de la inteligencia artificial
como tecnología en auge actualmente. Ujú. Y que no, podríamos decir, no se compara mucho a las anteriores. Es muy potente. Y creo que por eso el Papa lo ha hecho. Y el libro estaba listo, me lo pidieron, era un ensayo realmente para ordenar mis ideas sobre esto y estos impactos. Hubo gente que le gustó y fueron ayudando, por un lado, la mirada de mi esposa, de mi cuñada, que lo hizo más latinoamericano, más español neutro, no tanto voceo como el mío, etcétera. Y se publicó en Amazon ahora, en Estados Unidos. Está en formato tapa blanda, que cuesta por ahí llegar, lo estamos trayendo varios y que han pedido, y en Kindle también, en ebook. Pero el punto de eso es que tuve la suerte que cuando termino ese borrador me entero de la encíclica, entonces la espero y repaso todo el Claro. libro con la encíclica, estudiando la encíclica y todo. Ya les voy a hacer un comentario que es lo único que corregí y muchas cosas me enriquecieron y me ayudaron a explicar mejor algunos aspectos. De hecho, tengo notas de pie sin tocar el libro, son todas notas al pie Ajá. de sincronía. Y el Papa en realidad no es casual, elige a los 135 años de la Rerum Novarum la misma fecha, 15 de mayo, porque en ese momento se había hablado de la revolución industrial Ujú. y el efecto que tenía en el trabajo de las personas en cuanto a efectos, podríamos decirlo, más relacionados al cuerpo, a los oficios, a lo físico, etc. Pero hoy es una revolución cognitiva, Exacto. ya no de hecho está en la discusión si es la cuarta revolución industrial o la primera revolución de conocimiento o la Ujú. era exponencial. O sea, hay muchos nombres porque estamos en ese cambio de era, entonces Sí, sí. cada autor, cada enfoque le da distintos matices. Y como decía, es una revolución cognitiva porque en realidad acá es el trabajo de la mente. Porque Claro. todos pensábamos, de hecho, te comentaba un poco mi inicio con esto de mi adolescencia por robótica y después empezando a estudiar ingeniería electrónica y terminé en sistemas, después con los años. Y el punto es que ya venía siendo un tema de hace muchos años. Exacto. Y en este tema el Papa ve los efectos. Este es un trabajo que no hizo la encíclica ahora, vienen con trabajos de investigación, hay equipos técnicos que se han comunicado con técnicos que son agnósticos, no creyentes, muchos, etc. Y más o menos la mirada ha sido general. De hecho, en la presentación de la encíclica invitan a un cofundador de Anthropic, una de las principales proveedores de inteligencia artificial actualmente, que es Claude, y él mismo plantea, él en particular, no Amodei, sino él, es considerado como el que se preocupa por una inteligencia artificial segura, más o menos segura, pero él va en ese foco. Pero él aclara que es bueno y celebra que sectores no ligados a la tecnología se preocupen por esto, porque los sectores ligados a la tecnología tienen incentivos muy particulares, que es la ganancia, la Claro. rentabilidad, el tema geopolítico, o sea, todo un montón de aspectos que por ahí no cuidan todos estos aspectos, por más que quieran, etcétera. Por eso colaboran en que esto pase. Y celebra que lo haya hecho el Papa, pero también hace un llamamiento, ahí mismo en su discurso, de que se tienen que sumar otros sectores. ¿Por qué? Bien. Porque esto les impacta a todos. Y entonces, ese es el punto, porque esta encíclica no es una encíclica para católicos. Nos interpela a Exacto. toda la raza humana, porque Exacto. los problemas y efectos es para todos Para malos, todos. sin distinción de Sí. ningún credo ni Tal nada. cual. Entonces es todo un tema. Y un poco en la interpelación y el planteo que él hace, dice, necesitamos que muchos se preocupen por esto. Porque nosotros, desde la parte tecnológica, estamos limitados para preocuparnos. Y de hecho, muchas cosas que estamos investigando y viendo en la tecnología todavía no
si bien estamos en una inteligencia artificial, podríamos decir, dentro de los niveles, la más básica, Sí. hay cosas que no sabemos qué está haciendo. O sea, no tenemos un control predictivo como teníamos en las tecnologías anteriores. Sí, yo quiero agregar que lo que me resulta muy importante de la encíclica, primero es la exhortación a todas las personas de todos los niveles, de todos los ámbitos de la Sí, sociedad, sí, sí. para que cada uno en su lugar de trabajo colabore con los principios de la dignidad humana y del respeto por los derechos humanos, en un idioma de paz y de construcción de la ciudad del amor, ¿no es cierto? Que bueno, que atañe a cada uno, cualquiera sea su oficio o a lo que se dedique. Y también que hace una interpelación especial a a los gobernantes, Ujú. que son las personas, o sea que la encíclica dice que fundamentalmente se necesitan leyes especiales para las distintas actividades y la situación que nos ocupa y organismos especiales para hacer un control eficaz de las nuevas tecnologías. Sí, Sí, sí. yo justamente, no me acuerdo de dónde lo saqué, si de lo que vos has publicado, pero esto de que la encíclica no es un documento contra la tecnología, o sea, no es que el Papa se pone y dice en contra de la tecnología y de la inteligencia artificial. Lo que el Papa, y eso es lo que a mí me ha llegado mucho, me parece bárbaro que así sea, lo que el Papa nos está queriendo decir es, no perdamos nuestra humanidad. La máquina o la inteligencia artificial, buenísimo, nos ayuda en un montón de cosas, nos viene bien en los tiempos que estamos viviendo, pero siempre es el hombre el que tiene que gobernar, por decir así, Exactamente. la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no piensa, o sea, esto de que piensa por sí misma. A ver, piensa, eh, no tengo idea en lo tecnológico, pero a lo que yo entiendo, piensa en la medida de lo que el mismo hombre va cargando en todo su, digamos, su arsenal de memoria y demás, que eso también implica todo un trabajo esclavizante, que también yo personalmente no lo sabía, y en eso hay mucha gente trabajando esclavizado. Entonces, bueno, eso también lo destaca el Papa, ¿no? Pero esto de que es el hombre, el ser humano, el que tiene que aprender a entender que no es la máquina la que tiene que gobernar, es el hombre el que, o sea, la dignidad del hombre, rescatar la dignidad humana en toda esta nueva cosa que está muy bueno, pero que tiene que tener sus límites, porque incluso hoy nosotros estamos viendo, desde el punto de vista de la educación, nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, están como adormilados con todo el tema de las pantallas y todo lo que ofrece la tecnología. Y a ver, es como que terminan siendo gobernados ellos por lo que están viendo ahí en la pantalla y no es lo que debe ser. Creo que es más o menos lo que he interpretado. Exacto, esa es la exhortación que hace en general y tal es así, bien como lo decía, en realidad al hablar de gobernanza de la tecnología estamos planteando, y la encíclica lo hace, de la soberanía. Exacto. Soberanía sobre la tecnología, sobre soberanía digital, le llamé así al método del año pasado, por ahí los términos son medio técnicos y no le gustan. Lo bueno es, y me gusta que he empezado a escuchar varios papers incluso de argentinos investigadores que están en Londres, una investigadora que empiezan a hablar de estos temas y a plantear soberanía digital. Y eran voces que estaban, pero como calladas, ahora empiezan a subirse y a plantear. Porque están los extremos, ¿no? El tecno optimista, Sí. que por un lado, y el que rechaza todo por el otro. Exacto. Y digamos, esas posturas no nos alimentan. Yo puedo entenderlas, pero no son los que suman a ayudar. Esto es una realidad, entonces
hay que ver cómo se lo puede mitigar. Claro. Y ahí es donde viene el punto, porque precisamente la exhortación del Papa es quién custodia a la persona humana Ujú. en tiempo de la inteligencia artificial cuando ésta empieza a pensar por el hombre. Y el pensar le pongo entre comillas, pues en realidad ese es el punto que empiezan los eruditos y tienen razón. No piensa la inteligencia artificial, calcula, hace Claro. cálculos probabilísticos. Yo le digo el oro estocástico, eh, porque responde en base a un cálculo de probabilidades en función de los datos de Claro. entrenamiento y el proceso de razonamiento. Ahí sí, digamos, hay una distinción que incluso en la encíclica lo hace en otros términos, pero es lo mismo cuando apelan a hablar la diferencia entre la ratio y el Ujú. intellectus. O sea, la Exacto. máquina hace una simulación de estos algoritmos muy buenos, impresionantes, de la ratio, o sea, el razonamiento humano. Esa es la simulación muy buena que hay hoy en día. Todavía no del intelecto, o sea, la máquina puede predecir o hablar o explicar un tema sin tener conciencia de qué es ese tema. Obvio. Ese problema es uno de los que plantea el Papa, de decir, no va a tener misericordia, no va a tener consideración si este tema en el cual está concluyendo tiene que haber un tema, está en juego la dignidad de la persona, etc. O sea, es razonamiento frío y Exacto. puro. Entonces ahí es donde empieza a plantearse hasta dónde sí, hasta dónde no. Y, por ejemplo, ahí otro de los aspectos que él plantea, que por diseño esta tecnología, porque siempre está la discusión si son herramientas, la moral está, el acto moral en quien la usa, la herramienta es neutra. Bueno, estas herramientas por diseño no lo son, no son neutras. ¿Por qué? Ujú. Porque hay un sesgo en los datos de entrenamiento de Claro. los modelos. Claro. Y hay un sesgo en el fabricante del modelo que media entre el modelo de inteligencia artificial y lo que nosotros usamos. Nosotros no estamos en contacto directo con el modelo, por así decir, con el cerebro. Es como nosotros, no Claro. hablamos con nuestra mente. O sea, usted habla conmigo y mis sensores procesan y eso llega a mí, me mente a mí. Bueno, esto es lo mismo. Hay un salto, hay un intermediario. Y en esa intermediación es lo que el Papa dice, guarda con los sesgos de los propios fabricantes. Claro. Claro. Porque, o sea, tenemos varios sesgos. Antes había un sesgo en la tecnología anterior de inteligencia artificial que era de los algoritmos que se llamaban predictivos, machine learning, bueno, todos términos técnicos que no voy a plantear acá por la audiencia y todos Sí, no, nosotros, no. pero eran tecnologías que más o menos ya sabíamos que iban a hacer porque eran predictivas, las programó una persona y sabía todas las alternativas. Por ahí si daba un error o algo pasaba es porque faltó el control o el camino en ese algoritmo. Estos son algoritmos que aprenden, o sea, simulan el cerebro humano en casi todos sus aspectos. Y entonces hay procesos que por ahí están, entre comillas, liberados, no son predictivos. Y tiene que ver con la tecnología, con los datos, etcétera, cómo acceden a ellos, cómo hacen la inferencia a partir de los datos en base a una pregunta, etcétera. Pero ahí, cuando dicen no mienten, no se equivocan, las Ujú. inteligencias artificiales alucinan, es el término que se usa hoy Sí. para cuando falla. Y tiene una razón de ser tecnológica, no lo vamos a plantear ahora, pero puede pasar. Y eso empieza a haber hoy tecnologías para empezar a decir, entrenémoslas con datos verdaderos. El problema de las que tenemos de uso común han sido entrenados con todos los datos, verdadero, falso, etcétera. Ella tiene que dar una respuesta y está entrenada para que sea verosímil, maneja muy bien el lenguaje humano, pero no quiere decir que sea verdad. O sea, no puede distinguir si es verdad o no es verdad. Sí, yo lo que vos estás diciendo de la alucinación, o sea, el problema de la inteligencia artificial es que, como vos decís, claro, obviamente responde a los datos que se le han cargado y a veces hay datos que no tiene y entonces
o por otros motivos que tanta tecnología no conozco, pero cuestión que da respuestas que no son verdaderas. Exacto. Entonces, hay algunas materias, por ejemplo, en el ámbito del derecho, donde vengo yo, donde uno puede decir, bueno, yo le encargo que me haga un trabajo y tengo la obligación de repasarlo, de validarlo, para así saber que realmente está bien lo que está haciendo. O sea que, en definitiva, el único que puede decir, en derecho me refiero, o en una ciencia social, que está bien lo que la inteligencia artificial dice, es el hombre. Entonces la inteligencia artificial es un instrumento, pero no, en definitiva, no toma la decisión. Pero pienso que pasa en otros ámbitos donde, no sé, por ejemplo, en ámbitos de salud o en ámbitos donde a lo mejor no es posible o no está previsto la revisión de la inteligencia humana, ¿no? Como hemos visto la semana pasada, yo veía un dron persiguiendo a una persona, o sea, sin meterme al tema de la guerra, pero por ejemplo, ¿no? Sí, Darle o que manda, o sea, salta un misil o qué sé yo en un poblado, o sea, de gente civil que no tenía Exactamente. por qué, y bueno, Claro. la máquina no Claro, va a y estar entonces pensando en inteligente. corremos el riesgo grande de aceptar esos daños colaterales como este, eh, un precio, digamos, que tenemos que pagar por la tecnología, y a veces no se tiene en cuenta que están relacionadas personas humanas, y entonces de ahí la importancia de la que señala la encíclica, ¿no? De no dejar de ponderar el valor de la persona humana y no resignar decisiones tecnológicas sobre cuestiones donde está involucrada la persona humana, que pueden serle perjudiciales. Y otra cosa que también me parece muy importante es que algunas decisiones, como ser, por ejemplo, en la toma de empleo, la selección de personal, o podrían ser algunas medidas de salud, no solamente se tiene en cuenta el dato concreto, en eso puede ser muy útil la inteligencia artificial, sino que también hay muchas decisiones que tomamos los humanos que no son necesariamente racionales. O sea, en muchas decisiones las tomamos por intuición, y eso es muy valioso, ¿no? Eso los empresarios, yo pienso, lo pueden entender muy bien, ¿no? Cuánta invertir, no invertir, invertir acá, invertir allá. O sea, la intuición, el valor de la intuición humana es irreemplazable. Y también otros valores humanos, como la compasión, la consideración de las personas que pueden ser más frágiles, ¿no? Por ejemplo, en contratar o tener un cupo o una consideración especial por aquellas personas que tienen capacidades reducidas, ¿m? Que eso se tienen en algunos empleos, incluso hay leyes de protección a las personas con discapacidad, pero esto, una máquina, una inteligencia artificial, para ellos le resultaría incomprensible. O sea, ¿cómo elegir a una persona que a lo mejor tiene una discapacidad en vez de otra que no la tiene? Porque eso es económicamente no es redituable, y no es digamos, razonablemente lógico. Entonces entran otros factores que son muy humanos y que tenemos que rescatarlos y ponerlos en valor para construir una humanidad, seguir construyendo una humanidad que tenga un rostro humano. Exacto. Por eso, uno de los puntos que decía de esto de la encíclica era que no es moralmente neutra. El otro es que no equivale a la inteligencia humana, que tiene que ver con esto. O sea, ¿por qué? Porque calcular no es comprender, que ahí es donde viene el punto. Y a esto se le agrega que hay decisiones que no puede absorber. Por esto que usted decía, porque sobre todo aquellas que comprometen la dignidad. Entonces, con estos tres aspectos, uno puede entender entonces que esta tecnología
Si yo le pregunto sobre qué es el amor, qué es el romanticismo, me va a responder desde toda la literatura y todos los datos que tenga, pero no ha experimentado el amor. Tal cual. Entonces no me lo va a poder explicar en ese término que un humano por ahí podría explicarlo. ¿Entendés? Entonces ahí empezamos a distinguir lo que es el cálculo o la ratio o el razonamiento del pensamiento. Y ahí es donde empieza a diferenciarse qué puede hacer esta tecnología. Y en realidad en todo lo que avanza, que es mucho, ¿por qué? Porque puede procesar millones de datos, pero no sabe lo que es una promesa, un duelo Ujú, o lo que es un ujú, hijo. Entonces, en ese sentido, está bueno para empezar a ver qué es lo que no puede hacer. O sea, con todo lo que puede hacer, se arma más valioso lo que no puede hacer porque lo puede hacer el humano. ujú, Entonces ahí es donde tenemos que empezar a rescatar. En síntesis, tenemos que volver a ser más humanos. Nuestras educaciones tienen que rescatar, enseñarnos a ser más humanos. Porque lo que ustedes planteaban en el uso, ya sea yo creador de la tecnología o usuario de la tecnología, tengo que tener la virtud, o sea, tengo que estar educado en las virtudes, rescatar ese tema, porque una de las principales es la prudencia. ¿Mm? Ujú. Y ahí es donde viene el aspecto. Si yo estoy creando tecnología, ¿cómo hago tecnologías? Nosotros técnicamente le llamamos hacerle un arnés a la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que algo que es generativo, que está preparado para responderme, y si no tiene la fuente para responderme con la verdad, me va a responder igual, verosímilmente, y puede ser un peligro para el promedio que no sabe Ujú. porque responde hoy, está en un grado más alto que el promedio humano, entonces la cantidad que quedan por debajo de eso es un problema. Y el principal problema son las redes sociales, como estamos viendo, porque está plagado de algoritmos de inteligencia artificial con contenidos que son humanos en algún caso, y muchos de ellos son sintéticos ya, con rostro humano, con voz humana. Ujú. Entonces, hoy, para saber la verdad, anoche mi esposa, mientras yo estaba repasando para esto, ella se estaba durmiendo y me dice, ¿viste lo del terremoto de Colombia? Y justo estaba viendo un programa político, veo los noticieros, nada. Y le digo, debe ser una fake, entonces, porque pasan ujú. millones de cosas. Al rato Sí, empezaron los noticieros. sí, sí, Entonces, ya uno no sabe ni lo que es verdad, sí, sí. pues está tan plagado de información que es un problema. Los voy a invitar porque ya estamos pasados de la media hora. Hacemos un pequeño cortecito. Vamos procesando todo esto que hemos escuchado, que es un montón, y nos reencontramos en unos minutos. Gracias. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así. Seguimos charlando y sobre todo dándonos cuenta que esto da para varios programas, así que bueno, vamos a seguir tratando estos temas que me parece está buenísimo. O sea, esto que ha hecho el Papa, esta encíclica, da para desmenuzar en un montón de cosas muy importantes para la humanidad. Así que creo que es una invitación a decir, bueno, a ver, empecemos a profundizar en esto que nos propone el Papa. Así que, pero vos ibas a comentarnos algo Sí, que va a ser interesante porque ni Lili ni yo estamos muy al tanto. De esos. creo que... bien. Creo que es interesante por los tiempos y es una buena síntesis y es una analogía que creo que puede ser educativa. Si bien en la encíclica el Papa cita a Platón, lo Ujú. hace en una parte que al final lo comento, que tiene que ver con esto de la custodia, Sí, tal cual. que lo humano no se acelera, digamos. Pero hay en los diálogos
Platón, en un diálogo donde Sócrates está hablando con Fredo, están hablando sobre el amor, después empiezan la verdad y van al discurso, al tema, donde el discípulo le pregunta a Sócrates si qué era más efectivo, qué era mejor, si el discurso hablado o el discurso escrito. Entonces, obviamente Sócrates piensa que es el discurso hablado y no el oral y no el escrito. Tiene sus razones. De hecho, él no escribió Platón Exacto. sobre Sócrates y sobre sí mismo. Y ahí cuenta el mito de Teut o de Tot a Tamus, que es sobre la invención de la escritura, al faraón Tamus. Y según cómo se traduzca, es Teut o Tot, el dios que inventa la escritura, y le dice rápidamente al faraón que le ha inventado una nueva tecnología que le va a dar un remedio sobre la memoria y sobre el saber, para encima poder trascender en las generaciones, y eso va a hacer que su civilización supere al resto, o sea, en términos hoy, digamos, sea más competitiva. Tamus, como buen gobernante, no habla sobre la invención, sobre la herramienta, sobre la tecnología, sino que lo interpela diciendo, primero que él Tot es el creador de la tecnología, por lo tanto no le es tan lícito analizar, tiene un sesgo él de analizar si es buena o mala. Eso le compete a él como dirigente y al resto que van a usar esa tecnología. Claro. Porque lo que Tamus ve es que, en primero, si bien tiene aspectos muy buenos, ese remedio no es para la memoria, es un recordatorio externo. O sea, ya no me soluciona el problema de mi memoria, sino que tengo un recordatorio externo. Apelando a él, recupero el problema que puedo tener en mi memoria, pero no me sanó. O sea, que no es un remedio para mi memoria. Está bueno como recordatorio externo, ¿no? Y el otro tema que ve de las implicancias de eso, que muchos al acceder a ese recordatorio, o a esa sabiduría envasada, por así decirlo, se van a creer van a ser falsos sabios, van a creer que saben, porque recitan y explican y pueden decirlo hasta de memoria incluso, pero no han hecho el proceso de aprendizaje que hizo el sabio. O sea, está bueno el recordatorio, pero externo, pero tiene que haber un proceso de aprendizaje también para el resto. Ahí sí eso empieza a funcionar y tiene que ver con educación. Y eso le llama Platón fármacon, entonces, a la escritura, porque dice es remedio y veneno a la vez, porque tiene aspectos positivos y aspectos negativos, y ahí vienen los fármacos, los remedios, que cuando un virus, me dan una vacuna, es el virus manejado para que me dé anticuerpos, pero me está envenenando controladamente para generarme la reacción y protegerme del verdadero virus. Y es lo que explica, y lo explica también el Papa ahí, de que están los dos. No es uno u el otro. Están los dos juntos. Y en cualquier momento puedo tener algún problema, que es lo que le dice Tamu a Todd. Entonces, resalta los aspectos positivos, como hace el Papa también, pero dice, ojo, tengo estas implicancias. Y ese problema que generó la escritura en esa época, hoy lo está generando la IA en esta época, porque volvemos a tener un tema del pensamiento y de ese aspecto que nos interpela en cómo pensamos. De nuevo, estamos en eso. Y uno podría hacer analogía y decir, bueno, TOT son lo que el Papa dice, las corporaciones creadoras de la tecnología. Tamus son los dirigentes que deberían controlar los efectos de esto y no dejarlo en manos de las corporaciones solamente. Y aparte,
el Papa va un poco más allá y dice, no alcanza con los dirigentes. No. O sea, cada uno de nosotros Claro. tenemos que ir. Por eso se va a la Torre de Babel Ujú. y al muro de Nehemías. Exacto. Porque dice, lo que nos ofrecen toda esta corporación es la Torre de Babel. Y lo que nosotros tenemos que ir es la reconstrucción del muro que plantea Nehemías, donde cada uno tiene que levantar su parte del muro. En la casa los padres, los maestros en la escuela, los profesionales en su ámbito, los empresarios, los dirigentes. O sea, este muro lo levantamos entre todos, no Exacto. uno. No puedes ni ser, no le puedo quitar el poder a las corporaciones y dárselo al Estado, tengo el mismo problema. O sea, acá nos tenemos que involucrar todos aprendiendo la parte que nos compete y nos toca. Entonces, Claro, que tiene que ver también con el tema de los talentos y de que cada uno dentro de la sociedad, digamos, cumple un determinado o cubre un determinado ámbito. Y bueno, como la inteligencia artificial está, en todos. digamos, exacto, por eso todos nos tenemos que involucrar con esto para verdaderamente no perder nuestra autoridad sobre esta inteligencia artificial, máquina o como queramos llamarle, que no sé, porque aparte lo peligroso, ¿no? Que todo lo que se introduce en la inteligencia artificial tiene sesgos, o sea, tiene intereses, y después ella va generando, ¿no es cierto? Pero, a ver, no sabemos hasta dónde puede ser tan perjudicial para el ser humano. Realmente algo que puede ser una gran herramienta a Exacto. favor del hombre puede terminar siendo una condena total, o sea, nos puede destruir, ¿o Exacto. no? Exacto, sí, la potencia, y lo dicen todos los científicos, todos los que están en este tema, los mismos fabricantes, de que sí, estamos en una tecnología, como se pensó en su momento sobre la bomba atómica, Sí, etcétera, esta puede ser más letal todavía, es lógico. o muy positiva. Entonces, es un tema que tenemos que aprender. Por eso en la casa, o sea, esto en todos los ámbitos, nos lleva a pensar que en la casa tenemos que formar criterios antes de que estén con la tecnología. Y el medio principal son las pantallas, el celular, Sí, etcétera, sí. que no tiene control, que no, digamos, un hackeo a los padres, digo yo. Es todo un tema, pero ahí es donde la educación nuestra como padres tenemos que hacer hincapié en formar. De hecho, ya hay países que están prohibiendo el celular hasta los 13 años, las Sí. redes sociales a los 16, etcétera, pero las guías no tienen control y se meten por varios lados. Sí. Pero el tema también es que no es prohibir por prohibir. O sea, si hay prohibiciones de este tipo, es porque tiene que haber formación. Claro. O sea, yo tengo que prepararlo en tales cosas para cuando llegue a usar la herramienta tenga criterio, tenga Claro, que la pensamiento decisión la tenga crítico. la misma persona de decir, voy a recurrir o no. En esto voy a ver qué pasa con la inteligencia artificial o no. O sea, la decisión está en nosotros, no en esto de dejarnos llevar por, no sé, por la moda, por lo que dicen otros, por lo que estamos viendo. Esta es la Sí, yo cuestión. pienso como empieza la encíclica, que empieza diciendo que en la historia de la humanidad el hombre siempre ha tenido distintas etapas y que cada etapa la ha tenido que transformar. Ahora estamos en una nueva etapa y en una revolución, ¿no es Ujú. cierto? Y entonces es una situación que se nos plantea y que no podemos negar, por eso prohibirla para los hijos o prohibirla en los distintos ámbitos, no solo no es conveniente, sino que es imposible porque es una realidad que se nos impone. Entonces, como ustedes están diciendo, lo que hay que hacer no es negarla, sino asimilarla en nuestra vida, ¿no? Cualquiera sea la edad que uno tenga, Sí. si es niño, joven o adulto, también hacer el esfuerzo para incorporar esa tecnología en la vida cotidiana. Por eso es Sí. muy importante la educación, la formación, porque en realidad es donde está el tema. Si no lo vemos,
va a hacer cualquier cosa y en realidad tenemos que formar para que los chicos o las personas no sean obedientes del algoritmo, sino para que lo gobiernen. Claro. Ahí donde viene la diferencia, la gobernanza. Por Ujú. eso lo que decía yo, soberanía digital, etcétera. Ujú. ¿Por qué? Porque en vez de pedirle que me haga tal cosa, yo sé tal cosa, hago mi esfuerzo y le digo, mejorámelo, ayúdame. O sea, empiezo a construir gobernando, que no es lo mismo el rincón del vago, me hace acordar a mi Claro, época. claro, Dame los exactamente. apuntes y Claro. saco, digamos, lo que me dice la materia. O sea, acá sí tenemos que aprender, porque lo que nosotros sepamos más que la máquina nos va a diferenciar. Sí. Y el problema es en la mayoría. Claro. Ese es un tema si la educación me lleva de las narices o yo enseño pensamiento crítico. Claro, es que esto, o sea, eso es lo que me parece tan importante, ¿no? Y tocarlo a esta altura de la humanidad del siglo XXI, que, a ver, no, una de las mayores riquezas que el Señor nos ha dado es la inteligencia, la voluntad y también todo lo que tiene que ver con la afectividad. Entonces, esto de no pretender la satisfacción exclusivamente, sino aprender a que hay cosas en donde tenemos que vivir la frustración, tenemos que vivir el dolor, tenemos que vivir el desapego, porque nos va ayudando a crecer. Ujú. No es cuestión de tener Exacto. todo, que eso también da para otro programa, ¿no? Esto tan profundo que es el decir, bueno, a ver, somos humanos, está bien que utilicemos nuestra inteligencia para esto que se está haciendo de la inteligencia artificial y todo lo demás, pero también tenemos que aprender que, bueno, hay cosas que debemos pasar y que van a ser dolorosas, pero que nos van a ayudar a ser mejores, más humanos. Así es como vamos aprendiendo, ¿no? Exactamente. Sí, 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 así como dice en la encíclica, es como el hombre se vuelve realmente sabio, porque el hombre sabio no es puro intelecto, sino que también tiene mucho de su parte afectiva. Y la verdad es que para saber vivir y para llevar la humanidad adelante, no basta con personas inteligentes, sino que son necesarias personas sabias, personas exactamente. con formación espiritual, con lo que es el conocimiento de vida, digamos, lo que Claro. nosotras que ya estamos en edad En otra etapa. que podemos decir que algunas cosas las conocemos por experiencia de vida, o sea, esa riqueza que uno va cosechando y va forjando durante el trayecto de toda su vida, yo me pregunto, no lo sé, ¿cómo será en esta nueva etapa? O sea, hay cosas que supongo que se solucionarán de alguna manera, le encontraremos la solución, pero cosas como esto, ¿no? Como la sabiduría de vida, la experiencia, ¿cómo será en la nueva etapa? Por eso cuanto más hace la máquina, más valioso se vuelve lo que las personas pueden hacer. Ujú. ¿Por qué? Porque en la competencia perdemos. Bien, Entonces hay cosas que la máquina no puede hacer, que nosotros sí, y tiene que ver con la presencia, con el amor, Claro. con el criterio. Son aspectos de rescatar lo humano, es decir, realmente qué nos hace humanos frente al resto, que volver a ese tipo de educación, a prepararnos en eso. Mm. Entonces ahí es donde empezamos a rescatar y a ver las diferencias que hay. Y donde se vuelve valioso y tiene que cambiar también la forma en que aprendemos y enseñamos. En la facultad, yo estoy en la facu y justo me toca este tema de inteligencia artificial y el punto es pensamiento, porque si no vamos todo a lo práctico, a lo Claro, rápido sí, sí, y ahí vamos a perder con la máquina. está bien. En lo profundo, todavía no. Digo todavía, en teoría muchos dicen nunca va a pasar. Después de todo lo que vengo estudiando y viendo, digo, Sí, hay tampoco cosas que no van a pasar, nos pero hay otras, confiemos. no Claro. puedo ver que sea tan tajante No el no. seamos soberbios, ¿no? Exacto. Sino, bueno.
aprovechar todo esto que estamos viendo hoy y esto que nos ha regalado el Papa, realmente leamos la encíclica, porque hay mucho y muy actual y muy real. Entonces, bueno, está bueno que lo hablemos y que los invitemos a todos a que se encuentren con la encíclica. Ahora que va a venir el Papa a nuestro país, que hay tanto promoción y cosas, y bueno, creo que con más razón nos tenemos que obligar a leer esta encíclica para saber quién nos viene a visitar, quién nos trae León, Papa León. Es que los que no se suman se van a caer del vagón del tren, o sea, o te subís al tren o te quedás en... Sí. Y por ahí me han preguntado, dice, entonces la iglesia se opone a... No, al contrario, reconoce la importancia de esto. Lo que plantea, dice, es una herramienta y hay que usarla bien, adecuadamente. Entonces nos tenemos que aprender a usar la herramienta. Ese es fuertemente el punto. Tal cual. Así que... Bueno, hemos llegado ya a cumplir nuestro horario. Vuelvo a insistir que esto hay que seguirlo hablando, así que desde ya, Marcelo, yo te agradezco un montón que hayas venido acá a compartir tus conocimientos y que todavía nos queda un montón de cosas, así que ya vamos a organizar un próximo programa. Si Dios quiere, el martes que viene, estoy yo. La doctora nos va a acompañar ya hablando desde un aspecto más humano y que tiene que ver con nuestra juventud, con nuestra familia, bueno. Así que los invitamos también a que el próximo martes nos acompañen. Vamos a seguir con la encíclica, pero por eso las distintas miradas que podemos tener. Es que yo creo que esto va como cuando viene un haz de luz blanca al prisma y se abre en 1000 espectros. Tal cual. Entonces, cada uno es una parte de la verdad, pero nos enseña todo elemento. Entonces, ahí es donde viene el tema. Y lo claro es que la calidad humana no se acelera. No. Entonces, hoy que queremos acelerar 1000 cosas, el proceso nuestro no tiene por qué ser acelerado. Tal cual. Prepararnos y vamos a estar preparados pero no podemos acelerar procesos que nos hacen saltar aprendizaje y madurez. Eso es lo que tengo que rescatar en esto. Bueno, Marcelo, te agradezco un montón. Ha sido un gusto conocerte y conocer lo que haces, lo que escribís. Así que los invitamos a que se encuentren con este libro, Humanos Gran Reserva, porque, bueno, me parece que está bueno todo lo que en nuestra planteas. empresa precisamente hacemos tecnología, inteligencia artificial y varios de estos temas los abordamos con este criterio, digamos, de que el humano tenga el control de la máquina y la máquina esté al servicio de las personas, digamos. Eso es. En Icono venimos trabajando, tenemos varias plataformas, pero en Icono venimos planteando esto porque esto es al servicio de la persona, es una herramienta y no al revés. Bien. Bueno, doctor Ornat, Elizabeth Ornat, gracias también por acompañarnos hoy y bueno, nos encontraremos el próximo martes, si Dios quiere y Dios mediante. Y bueno, a la audiencia le agradecemos la escucha, los invitamos a que nos sigan acompañando y bueno, ya saben dónde nos pueden encontrar si hoy no han podido estar presentes. El programa queda a disposición en la plataforma de YouTube. Así que, bueno, los esperamos el próximo martes. Que tengan un hermoso día, bendiciones para todos y sigamos aprendiendo y familiarizándonos con esta encíclica que nos ha regalado nuestro querido Papa León XIV. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no.
es así. Aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, 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 hoy soy mejor que ayer. 1, 2, 3 empezamos de cero, 3, 2, 1 me puse primero. Y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo. Ya subí, también bajé, ya perdí, también gané. Y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, 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 hoy soy mejor que ayer. Y esta vida es para sentir, no me quiero arrepentir, no le temo a ser feliz, pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Hola, amigas y amigos. Qué alegría encontrarlos en estas redes sociales en que nos llevan a los confines del mundo. Estamos con nuestros programas, nuestras propuestas y locutores y nuestra mirada cultural y católica. Mantenemos, por supuesto, nuestra mirada en la evangelización. Bienvenidos a este espacio que denominamos RDC, desde Mendoza al mundo. Bienvenidos. Su radio le da